Hola, esta es nuestra segunda clase de seminario de preparación para el examen de grado. Recuerden que estamos haciendo esto en forma excepcional a raíz de la cuarentena que tenemos en nuestro país por la emergencia sanitaria. De hecho, yo estoy ahora en cuarentena, igual que ustedes. Y la idea entonces, mientras sea necesario, hagamos estos mini videos y otras formas de trabajo que vamos a tener en la medida que dure esta cuarentena. En la clase pasada hablábamos acerca de los dos grandes problemas que se tienen para enfrentar un caso práctico y que devienen de la forma en que las escuelas de derecho en el país forman a sus alumnos. Una, lo decíamos, era enseñando que el derecho es una ciencia, lo que hace pensar al alumno que casi al igual que las matemáticas, aplicando ciertas fórmulas con algún grado de inteligencia, podemos lograr resultados positivos, es decir, la solución de casos. Y decíamos que esto no es así. Y lo segundo era la necesidad de que ustedes, cuando trabajen con su caso práctico, dejen de lado lo que han tenido como virtud estos últimos 5 años, y es el estudio neutro del derecho, es decir, acercarse al estudio del derecho simplemente con el objeto de entender, estudiar, saber, buscar la verdad, buscar el conocimiento. Y aquí no es necesario eso, aquí por el contrario lo que se requiere es una actitud absolutamente no neutral, sino muy parcial. Eh, Decíamos que el derecho no es una ciencia, el derecho está vinculado con las humanidades. Y para eso quizás es muy necesario volver a los textos antiguos, volver a estudiar a los griegos, a los romanos, que sí entendían que el derecho estaba dentro de un área que tenía que ver con el conocimiento del ser humano en toda su plenitud. Y por eso que el derecho está muy vinculado con otras áreas que, que también son parte de las humanidades. Humanidades que vienen del concepto de humano, de lo humano. ¿Qué es lo humano? El derecho es eh, está vinculado con el conflicto. De hecho, la mayoría de los casos que ustedes van a tener son casos de conflicto. Y el ser humano está vinculado con otras áreas, con todas las áreas del saber humanista. Por ejemplo, no es posible entender el derecho sin tener conocimiento de psicología, de historia, de arte, de cultura, de sociología, de antropología, de teología. Por lo tanto, van a ustedes a descubrir que para poder entender los casos, resolverlos adecuadamente y en forma inteligente, tienen que saber de todo esto. Y esto, lamentablemente hoy día, si no lo tienen, porque no tienen su bagaje, porque si su familia no les entregó estos bagajes básicos, culturales, es muy difícil que a esta altura puedan adquirirlo. Es posible, pero con mucho esfuerzo. Bien, vamos entonces a lo nuestro. La pregunta que todos nos hacemos es, eh, ¿cómo un abogado o una abogada debe enfrentar un caso? ¿Cómo lo hace? Aquí se ha escrito desde miles de años, por lo menos 2000 años, acerca de cómo hacerlo. Y la verdad es que a pesar de todo lo que se ha escrito en los últimos 200 o 300 años, eh, quizás el que habló de una forma mucho más precisa, mucho más clara de esto fue uno quizás de los mejores abogados que existió en el mundo occidental. Era romano y comenzó a ejercer a los 17 años, 18 años. Se llamaba Cicerón. Y a partir de lo que escribió Cicerón, su primer libro lo escribió a los 22 años, a, se ha escrito hoy día acerca de cómo enfrentar un caso. Y vamos a dejar este tema. Hoy día, y siguiendo las palabras de un profesor, Rodrigo Valenzuela Cori, profesor de la Universidad de Chile, que escribió un libro sobre cómo preparar casos, que me parece quizá uno de los más interesantes que hay hoy día en Chile sobre este tema, sostiene eh, que cuatro son las habilidades o las actividades que un abogado o una abogada debe desarrollar para enfrentar un caso. Lo primero es pensar.
Lo segundo es decidir. Lo tercero es juzgar. Y lo cuarto es persuadir. Esas son las labores que un abogado debe realizar para enfrentar un caso. Vamos a empezar con la primera, pensar. Y esto es lo más difícil. Esto es lo más difícil porque generalmente hoy día nos enseña mucho a pensar. Porque hoy día no hay tiempo para pensar. Hay tanta información, hay tanta tecnología que ustedes mismos pregúntense, ¿en qué momento ustedes piensan? Hay momentos de su vida, de su quehacer universitario, donde se sientan a reflexionar, a pensar, a meditar, por ejemplo, sobre la materia. ¿Piensan o simplemente hacen lo que todos hemos hecho durante nuestra vida de estudiante? Memorizar, tragar, aprender para evaluar y lograr pasar el curso y llegar a tener el título. Pero si eso lo hacían como estudiantes, no lo pueden hacer como abogados o abogadas. Es fundamental pensar. Y si no han tenido la oportunidad de aprender a pensar, es el momento de aprender a dejar tiempo y a reflexionar. Miren, dos problemas son los que ustedes van a enfrentar para tomar un caso, sus primeros casos. Lo primero es que su cerebro está habituado, su cerebro, lo que se llama el pensar rápido, aquella función cerebral que es la que da la respuesta inmediata, automática. Durante todos estos años, cada vez que hay un caso, ustedes no pueden evitar, su cerebro no puede evitar inmediatamente entregarle una respuesta. Es como la persona que necesita tener respuestas para todo y su cerebro le va a entregar una respuesta. Yo les voy a plantear un caso y usted dice, este es un caso penal y ya entiendo, esta es la respuesta y esta es la solución. Se aplica el artículo tanto o la ley tanto y esa es la solución. El peor error que pueden cometer es dejar que su cerebro les dé una respuesta automática, porque eso les impide ocupar la segunda función de su cerebro, que es el pensar despacio y pensar, 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 porque si ustedes le hacen caso a la primera respuesta que da el cerebro, tienen dos problemas. Uno, que puede ser una respuesta equivocada, y segundo, que puede no ser la mejor solución. Puede ser más o menos correcta la respuesta, pero no puede ser la mejor solución. Y ustedes dejan escapar ricas soluciones o mejores soluciones por no pensar. Por lo tanto, lo primero que deben hacer es no impedir, no hacerle caso a su cerebro cuando les llegue el caso, cuando asuman un caso. No dejen que su cerebro les dé su primera impresión. No dejen que su conocimiento, que sus 5 años de estudio les den esa respuesta que escucharon alguna vez de un profesor en clase. No. Aprendan a guardar silencio y a pensar. ¿Cuál es el caso? ¿Cuáles son las implicaciones? Si el cerebro les manda una respuesta o una propuesta de solución, déjenla ahí. Stand by. Déjenla ahí esperando. Porque puede que en definitiva sea la única y la mejor. Pero no se engañen y no caigan en la trampa de acoger la primera respuesta que su cerebro, que es el sistema de pensar rápido, les da. Lo segundo, en respecto de pensar, es que los estudiantes de Derecho, en general todos los abogados, creemos que todo lo que hay en un caso es derecho. Creemos que todo se soluciona con normas jurídicas. Y creemos que para enfrentar un caso, lo ideal es saber las normas jurídicas atingentes al caso. Ese es el segundo error. Los casos son situaciones de conflicto entre seres humanos. Y por lo tanto, no hay que olvidar nunca, un abogado o una abogada, de olvidar que el caso lo va a resolver otro ser humano, que se llama juez. Ese juez va a decidir si tú tienes la razón o si tu contraparte tiene la razón. Ese juez va a decir si ha lugar a lo que tú pides o no ha lugar a lo que tú pides. ¿Y tú crees que ese ser humano que se llama juez va a resolver la cuestión absolutamente sin contaminación y desde una perspectiva estrictamente jurídica? Si tú crees eso, eso es una ingenuidad que desde ya debes sacar de tu vida.
ese ser humano, que se llama juez, va a resolver el conflicto aplicando normas jurídicas, pero también entendiéndola, interpretándola de acuerdo a sus convicciones personales, a su historia de vida, a su formación personal, cultural, ética, religiosa, política, etcétera. Por lo tanto, lo va a resolver primero desde la perspectiva de cualquier hijo de vecino. Así que lo primero que debes hacer es pensar, tu caso, ¿cómo viene? ¿Qué se siente con tu caso? Los hechos que tú estás defendiendo, ¿cómo los vería cualquier hijo de vecino? ¿Cómo los vería un hermano tuyo que no es abogado? ¿Tu mamá? ¿Un amigo o una amiga que ojalá no fuera abogado? ¿La vecina? ¿La persona del kiosco de la esquina a quien le vas a comprar el libro o el periódico? ¿Cómo los verían ellos? ¿Qué sienten con el caso? ¿Tu caso es bueno? ¿Es malo? ¿Sientes que es fácil de defender? ¿Cómo se ve? Si tu caso tiene alguna emblemancia, es emblemático en el entorno que te encuentras, en tu pueblo, en la ciudad, en la región o en el país, ¿cómo lo verían los demás? ¿Cómo se ve? Siempre el error del abogado es tratar de buscar la norma jurídica pensando de que esa norma jurídica lo es todo. Eso es una mentira. Los casos se resuelven desde la perspectiva de seres humanos que viven en un entorno cultural, que tienen padres, que tienen hijos, que han tenido una formación y en consecuencia tienes que entender que debes pensar el caso primero desde la perspectiva de los demás, que no son abogados. Eso se llama sentido común. ¿Cómo ve la gente común tu caso? ¿Cuál es la sensación que tiene? ¿Estás defendiendo a alguien con justicia? ¿Tu chico o tu chica que estás defendiendo es bueno o malo? ¿Vale la pena defenderlo? ¿Tu caso es de justicia o en realidad tu caso es de injusticia? ¿Tú tienes a la persona buena o tú tienes a la persona mala? Esas percepciones son las que da la humanidad. Perspectivas psicológicas, culturales, antropológicas, etcétera. Por lo tanto, debes pensar en dos cosas. Primero, en los tópicos, y a eso se refería Cicerón cuando hablaba de la tópica. La tópica es el lugar común donde encontramos los argumentos, pero no los argumentos jurídicos. Si a la larga los argumentos jurídicos van a venir a darle la razón al juez que ya está convencido de la bondad o la no bondad de tu caso. Va a aplicar normas, pero una vez que ya está convencido de que tu chico es el bueno, que tu caso es el bueno o que no es el bueno, y por lo tanto no debe darte la razón porque no estás del lado de la justicia. ¿Y cómo lo ve el juez? Desde otra perspectiva. ¿Qué perspectiva? De la tópica, el lugar donde se encuentran los argumentos. ¿Dónde están los argumentos? No están en lo jurídico primero, están en la humanidad. Este concepto de justicia que todos tenemos, este concepto de que aquello es bueno o aquello, esto otro es malo. ¿Dónde está ese concepto? En la humanidad, en las humanidades. Entonces, la primera sensación que tiene el juez no es jurídica, es una sensación que viene en el corazón, que viene del alma, por así decirlo, que viene del estómago. Tu caso, estás defendiendo a alguien que no merece justicia. O al revés, convence al juez que tu caso es justamente el caso de aquel que requiere protección y justicia. Eso tiene que ver un poco después con lo que veremos, la persuasión. Pero si te das cuenta, no es lo jurídico. La mayoría de los abogados jóvenes, de los novatos, inmediatamente aplican el derecho, buscan las normas jurídicas, pero no se detienen a pensar en la tópica, en el lugar común, en los aspectos humanistas o humanísticos del caso, en los aspectos sociológicos del caso, en los aspectos políticos del caso. Eso tienes que aprender a hacer. Primero, cuando te llegue tu caso, piensa, primero, ¿qué opinan los demás? ¿Qué opinaría la sociedad? ¿Qué opinaría la gente común de este caso? ¿Estoy en lo cierto? ¿Estoy en lo correcto? ¿Se ve bien mi caso? ¿Se ve mal mi caso? Por lo tanto, la primera función, pensar, es fundamental. No puedes pasar a la segunda fase, que es la de decidir, la de tomar decisiones, si no primero te has dedicado a pensar. Muchos que tienen experiencia en esto dicen, cuando tomas un caso, si tienes 3 horas para
dedicarle 1 hora y media es para pensar, la mitad del tiempo es para pensar, el resto es para buscar normas, decidir, argumentar, etcétera. Pero una de las cosas que hemos olvidado como seres humanos, como profesionales y como abogados es pensar. Y es fundamental. Si no aprendiste a pensar, es el momento que comiences a hacerlo. Nos vemos en la próxima clase.